Grande, noticias y más. Información, invitados, análisis, opinión, entrevistas y la participación de nuestra audiencia. Noticias y más. Con Lourdes Zubieta. Bienvenidos a Radio Mambí, la grande Radio Mambí 710 en su dial y también en la 107.5 HD2 nos pueden escuchar a esta hora cuando son las 4:02 de la tarde. Sean todos bienvenidos. Bien, a diferencia de otros días y de lo que es habitual en este programa, hoy no vamos a conversar con el resumen informativo que yo les hago siempre a esta hora para que ustedes estén bien informados. Eso lo vamos a hacer en breve, porque mi invitado tenía un compromiso y yo quería conversar con él sobre esta situación que se está viviendo en Cuba. Cuba rompe récord, amigos oyentes, de COVID-19. Oficialmente estamos hablando de aproximadamente 10.000 casos, pero eso lógicamente multiplíquenlas, ¿no? Porque esas son cifras oficiales que ustedes me dirán quién puede confiar en nada que venga del cártel de La Habana, ¿no? Y mucho menos en cifras de algo tan comprometedor como es precisamente la situación de pandemia en la isla. Al cierre del día de ayer, les digo pues que se contabilizaban o se registraba ese nuevo récord reconocido por el régimen de La Habana y es casi 10.000 personas contaminadas y en un solo día 92 fallecidos. Tengo en línea a mi querido amigo, analista político, Félix Llerena, quien nos atiende a esta hora, para hablar precisamente sobre este tema. Él tiene data importante y queríamos compartir con él esa información. Félix, bienvenido, es Lourdes desde Miami. Qué bueno tenerte en el programa, gracias. Bueno, buenas tardes Lourdes, buenas tardes también a toda la audiencia de Radio Mambí. Un placerazo, como siempre, compartir contigo y con tan bonita audiencia que se suma a esta hora a las transmisiones de radio. Félix, ¿cuál es la realidad? Oficialmente se habla de casi 10.000 personas contaminadas con COVID. ¿Qué es lo que tú sabes sobre esto? No, y no solo eso, Lourdes, y entrando en tema, más de 100.000 cubanos contagiados en los últimos en los últimos 15 días. Y de ellos, 50.000 actualmente con coronavirus en Cuba, y de ellos, bueno, más de casi 5.000 ahorita en este caso, fallecidos por la propia enfermedad, pero más allá de la enfermedad, por la negligencia no solamente médica, sino por la escasez de medicamentos, por la falta de insumos que existe en la isla, específicamente más allá de los medicamentos necesarios para el COVID, que eso es fundamental. No, es que en Cuba la gente se está muriendo no solamente por diríamos, los propios medicamentos, o por algunos pudieran decir, bueno, la vacuna. No, es que están muriendo por sencillamente ni siquiera tenerle el antibiótico más común, que tampoco es Cuba. Y entonces hemos visto imágenes como las que se han visto en las redes sociales, en el internet durante estas últimas semanas. Bueno, las funerarias en este caso colapsadas, sí. Las morgues, bueno, las decenas de cadáveres en las morgues. Hemos visto además, como se han visto historias muy tristes, como por ejemplo, puedo comentar, de hecho lo vamos a estar compartiendo en cuanto culminemos acá en las redes sociales y en nuestras plataformas. Vamos a estar conversando sobre, por ejemplo, el caso que nos ha golpeado mucho porque es una persona que conocemos de cerca de ese pueblo, que es del pueblo se llama Intronque de Herradura, en el municipio Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, donde una de las que acaba de fallecerse su papá, bueno, pues denuncia, no solamente en este caso diríamos, bueno, pues la muerte por un familiar por COVID-19, sino específicamente, bueno, pues la muerte por la desatención médica, por la falta de insumos médicos, por la carencia de todo tipo de protocolos para el cuidado, para el mantenimiento de la salud de estas personas, como el caso de ella, su padre, que acaba de fallecer en el día de hoy. Y fíjate, Félix, que entre las cosas que son escasas en este momento, por lo menos por decirlo de alguna manera, es el oxígeno. La gente se está muriendo tan simple como porque no hay oxígeno. Y un paciente contaminado de COVID lo que necesita inmediatamente es oxígeno, pues. Y la gente se está muriendo porque no hay una bombona de oxígeno y no hay donde rellenar tampoco la bombona de oxígeno, amigos oyentes. Pero parte de toda esta historia, como bien nos explica nuestro invitado, también tiene que ver con la negligencia, pero también con la maldad del régimen, que no ha permitido la entrada de un canal humanitario para atender a los enfermos por la pandemia, ¿no? Por supuesto, Lourdes, de hecho, fíjate, la necedad de este régimen, es tan necio en su propia naturaleza,
que se ha negado no solamente al canal humanitario o al corredor humanitario, que ha sido otra de las propuestas. Sí. Se ha negado, por ejemplo, incluso a entrar hasta en propio COVAX para recibir las vacunas internacionales, cosa que ni siquiera ha hecho el dictador Maduro, fíjate. Claro, porque la maldad, la maldad y la crueldad, pero también la propaganda, porque acuérdate que ellos desarrollaron unas vacunas que a ellos no les conviene de ninguna manera recibir vacunas de la COVAX, porque entonces ¿para qué sirve la vacuna cubana? Que obviamente no sirven para nada, porque si no tampoco tuviéramos estos números, ¿no? De pandemia. No, y no solamente los números, ni siquiera el 40% de la población, de hecho no llega ni al 35% de la población cubana ha sido vacunada porque no hay vacunas. Hay municipios enteros en los que no ha entrado la primera dosis de una de estas vacunas inventadas, que de hecho no son vacunas, son candidatos vacunales, aún no han sido reconocidas ni por la Organización Panamericana de la Salud ni por la OMS, o sea que es la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, son candidatos vacunales que están a prueba y que estarán estando a prueba mientras, bueno, y ya por cuántos millones de cubanos ellos dicen o anuncian que van a ser vacunados con estos candidatos que, bueno, aún no han sido probados ni reconocidos internacionalmente. Y es otro, ahí vemos cuando tú ves ves la naturaleza de este régimen, que es capaz de jugar con la vida, ¿no? De personas. No les importa. No, no les interesa. Para ellos son, bueno, mientras tanto aquí en Estados Unidos hemos visto que han tenido que pasar meses, largos meses de prueba, de estudio, etcétera, para que, como por ejemplo lo vimos hace 2 días, en este caso la federación de acá de lo que tenga que ver con salud, medicina, etcétera, bueno, pues ha certificado la vacuna de Pfizer. Bueno, pues ellos ni siquiera se han tomado el trabajo de llevarlo a los organismos internacionales, permitir que organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud pues entre en Cuba para verificar esta vacuna, para verificar la eficacia de esta vacuna que han vendido con toda la propaganda del mundo. Claro. Diciendo incluso que es superior a la de AstraZeneca o es superior a la Sputnik, incluyendo la vacuna rusa de sus aliados rusos. Esta es superior a todas las vacunas y de hecho ahorita la pone mejor que la Pfizer. Pero es risible, sí, pero a la vez es muy lamentable. Correcto, pero lógicamente, como te decía, el tema de la propaganda del cártel de La Habana con respecto a esas vacunas cubanas que por supuesto ellos quieren comercializar en el exterior, bueno, flaca ayuda le da el hecho a la comercialización y posterior venta de este producto, la Abdala y la otra, cuando reconocido por el régimen, al día de hoy reconocido, Cuba está batiendo un nuevo récord de COVID-19 en un día, 9.907 casos y 92 muertos. Casi 10.000 casos reconocidos por ellos, que no son los verdaderos. ¿Por cuánto hay que multiplicar esto, Félix? ¿Por cuánto hay que multiplicar esto? Bueno, mira, imagínate tú que es un régimen que es capaz de hacerlo, ¿sabes? De tomar, imagínate, en Cuba es el Partido Comunista el que determina quién se enferma, quién no se enferma. Es el Partido Comunista quien aprueba la cantidad de casos diarios, quien aprueba la cantidad de muertos diarios, quien publica la cantidad de muertos diarios. No hay un ente independiente, que en los hospitales no hay un gremio de médicos independientes permitido dentro de Cuba, pues por lo tanto esas informaciones son todas manipuladas y son totalmente falsas. Fíjate que falleciendo una sola persona por cada municipio de Cuba serían 169 fallecidos. Y en Cuba el régimen se niega, porque es una estrategia propagandística y sobre todo de que la gente no se alarme, de que no suceda con SOS Pinar del Río como está hoy, con más de 2.000 casos en lo que ha pasado solamente en un día, que no suceda lo que pasó con Matanzas, que el SOS Matanzas llegó al estallido social. Entonces, ellos han permitido que las cifras no aumenten, que todo se quede de 9.000, que a 10.000 no van a llegar, o al menos ellos no permiten o no quieren que lleguen. Esa línea que psicológica ahí, no llegue tampoco. Esa línea ahí como psicológica, ¿verdad? De 10.000, suena como menos, 9.900 suena menos que 10.000. Por eso, exactamente. Ajá. Sabemos bien claro cómo funcionan estos regímenes, Lourdes, y sabemos muy claro que el Partido Comunista pues controla toda la información que se maneja en Cuba. Y además, de hecho, mira, hoy mismo estaba Canel, el primer ministro Marrero, etcétera, entre comillas, primer ministro y entre comillas presidente. Estaba reunida toda la cúpula y reportando desde las provincias la cúpula y los representantes de esta dictadura en estas provincias. Yo no vi un médico, yo no vi un gremio de hospitales o de médicos, no vi un sindicato,
no vi a nadie de los médicos dentro de hospitales denunciando o hablando. Yo vi a quién, bueno, pues los propios primeros secretarios del Partido Comunista en estas provincias, a los gobernadores de estas provincias, hablando y reportando sencillamente las cifras que el Partido Comunista desde el Comité Central les había anunciado que tenían que decirlo. Y sobre todo tratando un tema médico, tratando un tema, en este caso, sanitario, como política de Estado. ¿Qué es eso? Ujú. Y fíjate, Lourdes, Sí. ahora que se habla tanto de que el régimen no tiene oxígeno y que el régimen no tiene recursos, no podemos olvidar que entre el año 2006 y el año 2012, el régimen financió de su propio bolsillo, según sus propios informes y según sus propias palabras, $200 millones anuales para financiar toda la misión médica cubana en Bolivia. Y nada más te hablo de Bolivia. Wow. Se pudiera hablar de otros casos como la de Venezuela y varios otros casos donde ellos mismos han financiado, porque lo de ellos lo que les interesa es la propaganda, es seguir infiltrando países y seguir vendiendo la idea del socialismo y del sistema y de que la revolución cubana, y sobre todo seguir teniendo un estado servil como ha sido el estado de Bolivia para sus votaciones y todo lo que quiera hacer en la región. Estamos conversando con Félix Llerena. Félix, las protestas callejeras se han detenido precisamente por el tema de la pandemia. Tengo entendido. Bueno, y también ha sido la represión. Claro. No podemos olvidar que la represión en Cuba ha sido brutal. Brutal. En este momento hay más de 1,000 cubanos que están presos, o están muchos de ellos desaparecidos, no se sabe dónde están. Otros ya han sido condenados en juicio sumario. Sí. Otros ya han sido condenados a varios años, incluso en el caso de Ferrer vimos cómo le revocaron la condena y 4 años de prisión solamente por salir de... En el caso de él, pero en el caso de otras personas que no habían hecho activismo, fueron condenados en juicios sumarios, muchos de ellos sin testigos, sin familiares, sin nada. De hecho, los familiares hoy no saben ni siquiera dónde están cumpliendo o dónde van a cumplir estos años de prisión, y es muy lamentable que eso haya ocurrido, sobre todo con mucho silencio de algunos y con poca acción de otros. Es lo que sí quisiera dejar muy claro y denunciar. Hoy los cubanos no están para el condenamos y en otra etapa hubiera sido buenísimo. Hoy hay que tomar acción. Hoy hay que tomar acción frente a ese pueblo que sigue muriendo, frente a ese pueblo que hoy no tiene oxígeno, frente a ese pueblo que hoy sigue muriendo no solamente de coronavirus, sigue muriendo por hambre, sigue muriendo por enfermedades normales, totalmente curables, pero que no tienen realmente los insumos. El régimen ha demostrado que su propaganda, en este caso de la medicina y de la potencia médica, nunca fue realidad para aquellos sobre todo que aún la creían. Pero fíjate, Félix, estamos conversando con Félix Llerena. Te quito 2 minuticos más, como acordamos, porque sé que tienes un compromiso. No te preocupes, no te preocupes, tenemos todo el tiempo posible. Y es lo siguiente. No te preocupes, tenemos tiempo. Y es lo siguiente, fíjate, estoy viendo, como tú dices, hay que tomar acciones. Bueno, no le está yendo bien a muchos de los afectos al régimen, por lo menos en el exterior. Fíjate lo que pasó en España con el concierto de Silvio Rodríguez, ¿no? Le han reventado todos los carteles de propaganda, se salieron un grupo de cubanos y dijeron, mira, esto es un descaro, esto es un descarado viniendo aquí a la capital española a presentarse el próximo 2 de octubre en Madrid. Y la gente, inmediatamente los cubanos se organizaron, armaron su campaña y se fueron y le reventaron los carteles, y aquí no se va a promocionar ningún concierto, aquí promocionar su concierto aquí es ir a la basura. O sea, lo que te quiero decir con esto es que se acabó la tolerancia o da la impresión que la tolerancia se va perdiendo hacia los afectos al régimen, Félix. Mira, lo más bonito de todo esto, Lourdes, y bueno, si escuchas avión es que estoy acá en Miami, estoy aquí, estamos muy cerquita. Bienvenido. Sí, gracias, y estoy en casa, una vez más. Así es. Mira, si algo ha permitido, sobre todo el 11 de julio para acá, es que los cubanos, estén donde estén, nos hemos juntado por primera vez en mucho tiempo por una buena causa, que es la causa de nuestra libertad. Que también este 11 de julio nos haya traído a nosotros, nos haya venido a quitar a muchos de los cubanos la apatía que existía sobre el tema de Cuba, sobre el tema de la política. ¿Por qué la apatía? Porque cuando te pasan 60 años de dictadura y hay un grupo de gente que tú has visto que ha luchado, y hay un grupo de 5,000 personas que han fusilado, y hay un grupo de personas que han cumplido 10, 20, 30, etcétera, años en prisión, que entraron jóvenes y salieron ancianos, esa apatía que además la vida te demuestra que esto es para largo, o esto es como tal vez muchos creen hoy, que esto es imposible de tumbar, que esto nunca va a caer o que esto nunca va a cambiar.
Cuando eso ocurre, eventos como el que ocurrió el 11 de julio te vuelven a traer a ti la esperanza. Y lo hemos visto aquí en nuestra comunidad y lo estamos viendo diariamente aquí en Miami. Decenas de carros con banderas cubanas, el SOS Cuba muchas veces pintado, el Patria y Vida en muchos carros, en muchas casas. Lo he visto en estos días por acá recorriendo Miami, con decenas de carros con banderas cubanas guindadas en sus cristales, en sus vidrios, Pero Félix, con el SOS Cuba. pero Félix, los grandes espectáculos, mira lo que pasó el sábado entre la pelea de Ugas y Pacquiao. No, pues, claro, Eso fue grandioso, fíjate. eso fue un escenario tremendo para que el mundo viera, o sea, y se enterara el que no estaba enterado, ¿no? O sea, esto no es cualquier cosa lo que está pasando. Lo vimos en la marcha que se hizo en Washington, las marchas que se hicieron en Washington, las marchas donde han estado, donde hay un grupito de cubanos, donde hay una comunidad de cubanos en cualquier rincón del mundo, lo mismo sea en Canadá, en la distancia desde Europa, en los distintos países de Europa, lo mismo sea en España, que lo mismo ha pasado en Italia, en Francia, lo mismo. De hecho, hemos visto manifestaciones y cubanos manifestándose desde Australia, o sea, desde el otro lado del mundo. Sí. Por lo tanto, y hemos visto cosas muy bonitas. Y hay ilusiones que en la vida, que en esta lucha, Lourdes, y tú y yo la compartimos, porque luchamos por eso, por la libertad de ambos países. Bueno, apenas sabemos bien claro que es la misma dictadura, ¿no? Correcto. Esta lucha trae esas cosas, ¿no? Que dentro de tantas cosas tristes y duras y fuertes, hay momentos también bonitos como ese. Y es bonito que eso ocurra, sobre todo para que nosotros, las nuevas generaciones, nos vamos a soñar por Cuba, nos vamos a sentir que lo que podemos hacer es posible, de que cambiar esa realidad de ese país es posible. Señores, de que tumbar esa dictadura no es fácil, nadie ha dicho que es fácil, pero es posible. Solamente tenemos que juntarnos en una estrategia en común para buscar ese fin y ese quiebre de ese régimen. Solamente es lo que tenemos que buscar. ¿Que es fácil? No lo es. ¿Que es de ahora para ahorita? No. ¿Que es un día? No lo es. Porque 60 años de dictadura no se construyen tan fácil. Y más como esta, que es una dictadura sanguinaria y asesina. Violadora de todos los derechos humanos, Félix. Pero fíjate qué interesante que quien está diciendo todo esto, amigos oyentes, es un joven de 24, 25 años, que es lo que tú tienes. Cumplí 25 el 9. 25 años, un joven de 25 años, queridos amigos oyentes, y no como quieren hacer ver algunos de que estas son las posiciones del exilio histórico, de otras generaciones de cubanos en el exilio. No, este muchacho tiene 25 años, el que ustedes están escuchando hablar en este momento, que está en pie de lucha por la libertad de Cuba. No es nada más ni nada menos que un joven de 25 años, un cubanito de 25 años. Gracias, tú siempre tan amable. Pero fíjate, déjame compartirte lo que yo hablaba hace un par de años atrás, cuando llegué por primera vez acá a Miami, de la mano de la Fundación Rescate Jurídico, y por supuesto Santiago Álvarez y todo el equipazo que le acompaña, y por supuesto también la Universidad de Miami, que nos ayudó sobre todo en el tema de los temas migratorios y toda esta historia. Sí. Yo siempre decía y le compartía con los grupos de exiliados, con los presos políticos, con la gente de los, ¿sabes?, de los plantados, la gente que de verdad había comenzado esta lucha y que ha sido la que la ha mantenido para que llegue a mi generación. Y yo siempre le compartía con ellos la experiencia. Yo decía, el día que nosotros logremos unirnos, la vieja generación de cubanos con las nuevas generaciones, hasta ese día la dictadura está en pie. Porque ustedes nos traen la experiencia y nosotros los deseos de libertad que tal vez ya ustedes por los años, por los palos, como decimos en buen cubano, no creo que hayan perdido, porque yo estoy convencido de que ninguno de ellos ha perdido ese deseo, pero las fuerzas son cansables, y eso es lo que pasa también, que mucha gente pierde la fe, pierde el deseo, o dice, me he pasado toda la vida entera luchando y no veo nada, o no creo que eso vaya a terminar. Por lo tanto, yo decía que esa unidad que hemos visto en estos últimos meses, en estas últimas semanas sobre todo, de aquí del exilio, personas de 80, 70, 60 años, personas que hace 60 años no van a Cuba, otros que estuvieron 30 años presos en Cuba, que más nunca vieron a sus hijos, que más nunca vieron a sus padres. Esas generaciones, junto con nosotros, la mía, yo por ejemplo que nací en el 96, yo nací cuando ya habían hundido el remolcador, yo nací cuando ya habían tumbado las avionetas de Hermanos al Rescate. Estas dos generaciones, la de la historia, la del conocimiento, que es necesario escuchar y aprender de ella porque vivió, y para eso está la experiencia, y nosotros con nuestro deseo, pero sobre todo con nuestra humildad y deseo de hacer cosas por Cuba, de aportar nuestro granito, tal vez no como lo hicieron ellos, porque yo siempre le he dicho que el exilio histórico nos lo dejó muy alto, pero muy, muy alto. Pero tratar de nosotros hacer lo nuestro, desde nuestra manera, desde nuestra época,
pero tratar de aportar un granito, y es lo que queremos y estamos tratando de buscar y siguiendo siempre los consejos de grandes cubanos como ellos. Y te digo algo, yo creo, y estoy en esa misma página contigo, Félix, y es lo siguiente, que esa sentencia a muerte del régimen comunista lo dictó el pueblo cubano ese pasado 11 de julio, lo sabe la cúpula castrista, y esto tiene fecha de caducidad. Esto tiene fecha de caducidad, y como tú decías lo de la unión, yo creo que ha habido un cambio hacia la unidad también, ¿no? Ha habido un giro hacia la unidad en esto a partir del 11 de julio. Hay una situación antes del 11 y después del 11. Eso marcó un hito en la historia de Cuba contemporánea. Sin duda. Es por primera vez en 60 años que los cubanos de dentro y de fuera salen juntos, porque los de afuera le habían mostrado el camino y los de adentro estaban escuchando. Solamente esperaron el momento preciso para decir, vamos a la calle, vamos a la lucha. Y no solamente fue esta vez en el Maleconazo, o un grupo pequeño de tal vez de cubanos que pasó hace 20 tantos años, no, esta vez fue a nivel nacional. Decenas de ciudades a lo largo y ancho de Cuba salieron a la calle, señores, con un mensaje que muchos tal vez pensaban que era increíble o tal vez muy difícil de que ocurriera. Y a salir a gritar abajo la dictadura, salir a gritar abajo, en este caso abajo el dictador Canel. Y patria y vida, patria y vida, esa frase. El patria y vida que fue y ha sido el himno de toda esta concentración, el momento y la canción que nos ha llamado a unirnos, ¿no? Bueno, pues por eso, tal vez mucha gente lo creía, lo pensaba o lo veía impensable, o al menos no tan cercano. Sí. Y aquí como lo vimos el 11 de julio. Y ocurrió. Es el momento de nosotros como exilio responderle a ese llamado que nos ha hecho nuestra gente dentro de la isla. Y responderles con hechos, más allá del discurso y la politiquería barata, que estamos cansados de eso. Nosotros necesitamos acciones concretas. Si se le va a llevar el internet al pueblo cubano, llevárselo de verdad, no llevárselo de propaganda, no llevárselo y decirle, estamos llevando internet a la isla y que ningún cubano después pueda acceder a ese internet. No, porque es que el régimen te bloquea. Si tú dejas que el régimen te bloquee, ellos te lo van a hacer. Si tú, en este caso, elaboras estrategias para, en el caso que sabemos bien claro que el régimen va a intentar bloquear el internet, usted se convierte en un ente inexpugnable. Y es lo que tenemos que tratar de buscar. Nosotros sabemos muy claro, ahora que se habla tanto de internet y de llevar comunicaciones y de tomar acciones hacia Cuba, que vuelvo y repito, no había que esperar tampoco un 11 de julio para llevar esto ahora. Pero así bueno, es. Pero así sucedió, pues. Está presionando en la calle, hay que hacerlo bien. Y hay que buscar una estrategia en común, con todas las voces, con todas las generaciones, con las de antes y con las de ahora. Sumando. Pero hay que buscar una estrategia en común. Sumando. Félix, te agradezco enormemente tu tiempo. Me encanta, como siempre, conversar contigo. Un gran abrazo, Félix Llerena. Un abrazo enorme y espero pronto, si la pandemia en este caso y las regulaciones después lo permiten, bueno, pues poder sentarme en esa silla, ponerme los audífonos ahí en Mambí y poder llegarle a toda esta comunidad linda que escucha Radio Mambí. Ojalá, lamentablemente, como todos sabemos, Radio Rebelde pues bloquea la señal de Radio Mambí, transmite por 710 en Cuba, lo hacen intencionalmente porque saben claro que el mensaje que lleva Radio Mambí, y de hecho yo en Cuba, cuando tumbó el huracán Irma, nos hizo el favor de tumbar la antena a Radio Rebelde, pues pude disfrutar de Radio Mambí por unas cuantas semanas hasta que volvieron después a poner la antena, porque para eso sí tienen el número uno, para censurar, para bloquear la señal de Radio Mambí que lleva a Cuba con tremenda potencia, pues ahí sí tienen el número uno. O sea que tú eres un mambicero, Félix Llerena. Desde Cuba, desde corazón. Gracias. Seguro que sí. Gracias, Félix. Te mando un abrazo inmenso. Enorme, Lourdes, y que pasen una muy buena tarde. Igualmente. 4:27. Vamos a identificar la emisora, amigos oyentes. Félix Llerena con nosotros en Radio Mambí 710. Ya vuelvo. Va a estar con nosotros nuestro meteorólogo. Hoy se cumple un aniversario más del paso del huracán Andrew. Vamos a estar conversando con él sobre cómo está el Atlántico y recordar esa fecha que quisiéramos muchos olvidar. Pero bueno, ya regresamos con mucho más. Vamos a hablar de Afganistán. Tengo un coronel retirado con nosotros, invitado al programa esta tarde para hablar de qué pasó allí y hacia dónde va todo esto. Así que no se despeguen de la señal de la Grande de Miami. Ya venimos. Están escuchando Noticias y Más junto a Lourdes Subieta por Radio Mambí. Amigos oyentes, que hoy se cumplen 29 años del paso del huracán Andrew por aquí, por el sur de la Florida. No sé qué estaban haciendo ustedes
hace 29 años. Yo recuerdo exactamente cómo viví el paso del huracán aquí en el sur de la Florida, con la buena suerte de que yo no vivía hacia el sur, sino más bien hacia el norte en esa época, hacia los lados de Hollywood, Pembroke Pines, entonces no pegó tan duro, aunque estuvimos sin electricidad como 12, 14 horas más o menos, y la piscina se salió el agua y entró agua del lago dentro de la piscina y se cayeron algunas matas y se volaron unas tejas de la casa, pero no pasó a mayores, ¿no? A cómo ustedes deben recordar las imágenes de Kendall, por ejemplo, del centro comercial The Falls, que se lo voló completo. Recuerdo el techo. No me acuerdo si era de la tienda Bloomingdale's o de la tienda Macy's, que voló completamente todo el centro comercial The Falls. Pero bueno, tengo a Javier Serrano, nuestro meteorólogo, en línea. Javier, bienvenido. Qué bueno tenerte en el programa. Buenas tardes. Hola Lourdes, buenas tardes. Pues sí, ¿qué tal? Saludos a todos. Se cumplen 29 años, ya como pasa el tiempo, del huracán Andrew. Una temporada, por cierto, la del 92, bastante pobre. En total se revisaron 10 ciclones nada más y tan solo bastó uno para destrozar el extremo sur de Miami-Dade, sobre todo principalmente. 165 millas por hora llegó a tener Andrew llegando aquí a lo que sería la parte de Homestead, del suroeste de Miami-Dade. Pérdidas billonarias, 65 personas fallecidas. Increíble. Y realmente mucho dolor, mucho sufrimiento y muchos daños a la infraestructura, sobre todo en la parte de Homestead. Sí. Un ciclón que marcó un antes y un después acá en el sur de la península. Así es, las imágenes que dejó Andrew eran espeluznantes, verdaderamente. Era una tierra arrasada. Yo recuerdo que ibas camino a Tompa Sur y a medida que ibas avanzando hacia el sur, iban cada vez más y más los daños. Afortunadamente, Andrew fue un ciclón chico en tamaño, no fue un ciclón grande, como tú decías, en Broward se sintió, pero no fueron los efectos severos. Sí. Más bien fue en Miami-Dade, de lo que sería de Kendall hacia el sur, o del sur de Kendall, inclusive la zona del zoológico hacia el sur, y realmente hizo que fuera muy devastador, como un gran tornado, pero realmente, miren que ni en Los Cayos prácticamente hubo daños significativos. Sí, la entrada fue un ladito ahí entre Homestead allí y hacia Kendall. Exacto. Que aquello fue así mismo. Horroroso. Y nosotros por acá ahora en tranquilidad tropical, como digo yo, todo tranquilo con respecto a nosotros. Hay varios sistemas que están dando señales de que pueden organizarse como ciclón cerca de África, uno en el centro del Atlántico y otro que parece ser que va a hacer el mismo movimiento, trayectoria de Grace rumbo a Yucatán y después hacia el Golfo de México, pero al sur de Cuba, al sur del sur de la Florida, sin problemas para acá. No hay que bajar la guardia. Septiembre es un mes complicado, es el pico de la temporada. Octubre también es un mes muy peligroso para el sur de la Florida y por lo tanto siempre hay que estar atentos y, como siempre digo, tener un plan de emergencia y no descartar lamentablemente el paso de algún ciclón tropical en la temporada, que es lo normal, ¿no? Sí. En nuestra zona, estamos en el subtrópico, cerca del trópico, rodeado del Atlántico, Golfo de México, en fin. Definitivamente hay que estar preparado porque no sería nada normal que nos pasara cerca algo. Ojalá que no, pero siempre hay que estar preparado, Lourdes. En los próximos días, ¿cómo pinta el tiempo? Bueno, porque estaban amaneciendo de lo más lindo y ahorita estaba todo nublado otra vez. Bueno, hemos tenido desde el domingo el arribo de una nube de polvo del Sahara y por eso tuve los horizontes brumosos, como que está medio nublado. El polvo del Sahara debe ir cediendo en los próximos días, pero ya mañana estamos viendo una pequeña perturbación, una baja en los niveles altos de la atmósfera, arriba desde Bahamas, y ya va a incrementar un poco la lluvia. Es decir, que mañana va a llover un poco más, pienso que esté un poco más nublado. Y no suba tanto la temperatura, ¿no? 92, 93, quizás un 89, 90, no es tanto, pero bueno, creo yo que se reincorpora la humedad, un poco más la lluvia mañana, debido a esta baja presión viniendo desde Bahamas para acá, con un poco más de lluvia para los próximos días. Desde el domingo no llueve por acá y realmente creo que va a llover con un 50 o 60% de posibles aguaceros, pero el calor se va a mantener, un calor muy agotadón realmente, porque se sienten 100 grados durante 8 horas o más. Ayer tuvimos casi 10, exacto. Ayer fue un día muy caliente, no tanto por la temperatura máxima, sino por la sensación. Hubo 2 veces que tuvimos 105 grados y desde las 10, 11 de la mañana, 100 grados en adelante de calor. Una locura. Sensación de calor. Sí. Por lo tanto, es que este mes de agosto es tradicionalmente... Sí, exacto.
Ya en septiembre no es que tengamos un alivio significativo, pero ya no es el mes más caliente del año y poco a poco no se sentirá tanto calor. Esperando ya la venida de octubre y después, por supuesto, noviembre. Mira, oye una cosa, entonces, en conclusión, redondeando, los niños que van para la escuela en la mañana todo carguen el paraguas y el poncho contra la lluvia, porque sí, quizás en la mañana creo, o el regreso de la escuela, no creo, quizás ya el jueves en adelante. Okay. Más bien el paraguas quizás, pero más bien un poquito de agua, mucha agua, tomen mucha agua, se siente mucho calor allá afuera, hay poca nubosidad ahora, por ahora, mucho sol. Nada, definitivamente tiempo clásico de verano, nube de polvo del Sahara con mucho calor y no estar mucho tiempo bajo el sol, tomar mucha agua y bueno, si el jueves ya pienso yo que sí, un paragüita, un ponchito, una capita, ¿sabes? Preparaditos, Sí, que va a llover un poquitico más humedad y entonces ya yo creo que sí que esté más cerca de la tormenta de la mañana, va a haber un poco más de viento del este y quizás la lluvia pase tierra adentro. Quizás al amanecer mañana, mira, ahí hay un poco de lluvia, pero chubasco siempre rápido, tú sabes. Claro. Entonces, definitivamente el jueves lo veo con mayor probabilidad de lluvia para nosotros. Gracias, Javier, como siempre. Qué bueno tenerte en el programa. Un gran abrazo. Javier Serrano con nosotros, nuestro meteorólogo. Ustedes pueden disfrutar de su trabajo todas las mañanas tempranito en Univisión 23. Hoy cuando se cumplen 29 años de aquel paso del inolvidable huracán Andrew. Yo soy Lourdes Jubieta, esto es Noticias y Más. Bien, amigos oyentes, vamos a entrar entonces a hacerles el recuento informativo de dónde estamos parados el día de hoy en materia informativa. Bueno, Nueva York ya tiene flamante nueva gobernadora, ¿no? La gobernadora. Primera vez que una mujer asume como gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se convirtió hoy en la primera mujer gobernadora del estado de Nueva York, heredando esa papa caliente, ¿no? Inmensos desafíos hereda la señora, la flamante nueva gobernadora al asumir el control de esta administración que dejó el depredador sexual y además de depredador sexual, acusado por varias mujeres, no lo digo yo, son las mujeres las que lo acusan de depredador. La fiscalía lo asumió como un depredador. Pero además hay una investigación, una reapertura que se está solicitando la investigación porque este sujeto, Andrew Cuomo, tiene presuntamente muchos muertos en su espalda y los muertos que tienen no son cualquier muerto, son viejitos fallecidos por COVID en unas cifras que él presuntamente trató de esconder para no desprestigiar su administración de la pandemia, luego de que además escribió un libro sobre cómo encarar la pandemia. Bueno, al parecer él encaraba la pandemia escondiendo la cifra de los muertos, ¿no? Para no salir perjudicada su administración. Bueno, el cuento es que él ya está fuera del juego, amigos oyentes. El tema de su acoso sexual a mujeres, pues le causó que tuviera que, en definitiva, renunciar, cosa que lógicamente no quería. Pero bueno, ahora está esta señora allí, la vicegobernadora, quien tomó el juramento después de la medianoche en un evento privado. La juramentó la jueza principal del estado, Janet Di Fiore. Y bueno, en esa ceremonia de juramentación, por la mañana en el Capitolio, en el Capitolio estatal está en Albany, bueno, ella prometió un enfoque nuevo y colaborativo en el gobierno estatal. Dijo, quiero que la gente vuelva a creer en su gobierno. Para mí es importante que la gente tenga fe. Vamos a ver cómo desarrolla la señora Kathy Hochul, les repito, primera gobernadora del estado de Nueva York, lo que le viene encima, que no es nada fácil. La otra figura femenina importante de los Estados Unidos, en este caso el gobierno federal, lógicamente es la vicepresidenta Kamala Harris, que sigue de viaje por Asia, ¿no? Muy criticada en las últimas horas, porque no entendemos por qué cada vez que ella se le hace una pregunta, ella se empieza a reír. Entonces, vienen y le preguntan, ella aterrizando en uno de estos, en unas paradas del viaje ahora asiático, ya vamos a escuchar, y ella se baja, un periodista y le pregunta, ¿qué pasa con los norteamericanos que están en Afganistán? No entiendo, yo no entiendo la risa de esta señora, sinceramente.
y parece que no la entienden, igual que no la entiendo yo, no la entienden millones de personas, porque todo el mundo dice, bueno, incluso por supuesto, las que lo justifican, que es que ella se pone nerviosa. Y entonces ante la presión se pone muy nerviosa y se empieza a reír así. Eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no da ninguna risa, eso no es ningún chiste. Bueno, ella, la señora vicepresidente Kamala Harris, sigue en este viaje por Asia. Ella ayer dijo que Estados Unidos debía seguir centrado en evacuar a estadounidenses y afganos vulnerables. Ahí fue cuando le dio el ataque de risa esa extraña y altisonora también, porque es como ja, 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 así como risotada, no es ni siquiera una risita, no, es una risotada chusma. Y entonces, bueno, ella dio esa declaración anoche, o sea, el lunes, con los cambios de hora, no sé si era noche o era en la mañana o era en la madrugada, en todo caso, dio esa declaración donde Estados Unidos debería seguir centrado en evacuar a estadounidenses y afganos vulnerables mientras que ella está en Asia, ¿no? En una conferencia de prensa en Singapur, Kamala Harris declinó responder en varias ocasiones a preguntas sobre qué creía que se podría haber hecho de otro modo en esta retirada. Entonces, bueno, amigos oyentes, precisamente en esa rueda de prensa, ella, digamos que la palabra cuál sería, se enfrentó de una manera, hizo unas declaraciones que involucran al gobierno chino. Estas son aguas turbulentas, verdaderamente. Yo no sé si Kamala Harris está, verdaderamente se los digo, preparada para lidiar con los chinos. Eso es animal de otra especie. Y bueno, ella acusó a Beijing de coacción e intimidación en el mar de China Meridional. Eso es un tema muy complicado, con muchas aristas. Ella dio esa declaración. Por supuesto, los chinos no perdieron ni un minuto en contestarlo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Kamala Harris en Pekín sobre la supuesta intimidación en mar de China Meridional. Our vision includes freedom of navigation. Nuestra visión incluye la libertad de navegación, que es vital para todos nosotros. El sustento de millones de personas depende de los miles de millones de dólares en comercio que fluyen a través de estas rutas marítimas cada día. Y sin embargo, en el mar de China Meridional, sabemos que Pekín continúa coaccionando, intimidando y haciendo reclamos sobre la gran mayoría del mar de China Meridional. Esa fue la declaración que hizo el martes la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante un discurso en Singapur en el que presentó las metas de política exterior de su gobierno para Asia. Estados Unidos busca reiniciar sus relaciones con la región tras las tensiones del gobierno de Donald Trump y construir una base de aliados frente a China. Pekín reclama la soberanía de casi todo ese mar y ha sido acusado de enviar a la zona equipo militar como misiles antibarco, e ignoró la decisión de un tribunal internacional de 2016 que declaró sin base su reclamo sobre la mayor parte de sus aguas. Estas reclamaciones ilegales han sido rechazadas por la decisión del Tribunal Arbitral de 2016. Y las acciones de Pekín continúan socavando el orden basado en reglas y amenazan la soberanía de las naciones. Estados Unidos apoya a nuestros aliados y socios frente a estas amenazas. La vicepresidenta se dirigirá a Vietnam tras concluir el martes su visita a Singapur. Pero el viaje coincide con la compleja salida de las tropas estadounidenses en Afganistán, que ha despertado dudas sobre la confiabilidad de Washington como aliado. Bueno, les decía que los chinos no tardaron en responderle a la vicepresidenta Kamala Harris, y esto es lo que le dijeron. China contraataca. El gobierno del gigante asiático acusó el martes a Estados Unidos de esconderse detrás de la retórica de un orden global basado en reglas para defender su propio comportamiento hegemónico y de intimidación.
Esa fue su respuesta a las críticas de la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris contra Pekín por sus acciones en el disputado Mar de China Meridional. Los acontecimientos actuales en Afganistán nos dicen claramente cuáles son las reglas y el orden del que habla Estados Unidos. Estados Unidos puede llevar a cabo una intervención militar sin sentido en un país soberano y no sentirse responsable del sufrimiento de la gente en ese país. Harris declaró horas antes en Singapur que Pekín continúa coaccionando, intimidando y reclamando la gran mayoría del mar de China Meridional. Pekín reclama la soberanía de casi todo ese mar por el que pasan miles de millones de dólares anuales en comercio marítimo, pese a que también se lo disputan 4 países del sureste asiático y Taiwán en pleno aumento de las tensiones. El gobierno chino ha sido acusado de enviar a la zona equipo militar, entre ellos lanzamisiles, y de ignorar la decisión de un tribunal internacional de 2016 que declaró sin base su reclamo sobre la mayor parte de sus aguas. Bien, consecuencia pues de esta situación en Afganistán, miren cómo los chinos, ¿no?, están respondiendo. Cómo, en pocas palabras, los norteamericanos han demostrado en Afganistán, según los chinos, la vergüenza que significa ser aliado de los Estados Unidos. Eso es básicamente lo que le respondió este señor chino a la vicepresidenta. Pero bueno, ¿dónde estamos parados en Afganistán? Al regreso tengo al coronel retirado Evelio Otero con nosotros, ustedes tienen que escucharlo, pero déjenme contarles dónde estamos parados ahora. Tras una reunión con sus homólogos del G7, que fue un fracaso absoluto la reunión del G7, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, mantuvo la fecha de retirada de Afganistán el 31 de agosto. La pregunta es, ¿por qué cede a la presión de los talibanes? ¿Por qué no le dice a los talibanes, sabes qué, el 31 de agosto no es suficiente, necesito un mes más, 2 meses más, 3 días más, 24 horas más, lo que sea? ¿Por qué cede a la presión talibán la administración de Joe Biden? Bueno, amigos oyentes, están repartiendo afganos por todas partes. Colombia, Costa Rica, México están recibiendo a centenares de afganos que posteriormente van a venir a los Estados Unidos, pero los reciben por petición de la administración de Joe Biden en estos países para que esperen allí mientras se resuelven sus temas migratorios para traerlos a los Estados Unidos. Y eso ha traído otro problema. Se han infiltrado personas que no deberían estar allí y que van a entrar a los Estados Unidos eventualmente, como pasó en Francia, y les tengo ese reportaje, como pasó en España, y les tengo ese reportaje. Pero voy a hacer una breve pausa y voy a volver con ustedes en escasos 2 minutos y mi invitado, el coronel retirado Evelio Otero, para conversar hacia dónde va esto, amigos oyentes. ¿Qué precio vamos a pagar? Además de la vergüenza pública internacional a la que está siendo sometido en el Reino Unido, los chinos, etcétera, la administración del presidente Joe Biden. Ya venimos. Esto tiene 1000 aristas. Vamos a tratar de concentrarnos en algunos puntos de la situación para, digamos, ir directamente hacia lo sustantivo, ¿verdad?, de la situación. Básicamente, ¿dónde estamos parados hoy? El presidente Joe Biden, tras una reunión con sus homólogos del G7, una reunión que les decía antes del corte que fue un fracaso porque no lograron avanzar en nada, el presidente Joe Biden decidió mantener la fecha de retirada de Afganistán el 31 de agosto, luego de poner sobre la mesa la posibilidad de tener que alargar ese proceso de retirada. Una retirada que empezó muy mal, fue como al revés, pero bueno, tenemos al experto que nos va a explicar por qué yo digo que fue como al revés, como que no fue pensada, porque si hay algo que yo creo que estamos todos de acuerdo es que eventualmente había que salir de Afganistán. Ahora el 11 de septiembre se cumplen, bueno, no mentira, las tropas en Afganistán entraron el 5 de octubre del año 2001
Pero el 11 de septiembre se cumplen 20 años del por qué fueron las tropas norteamericanas a Afganistán, a buscar qué. En Afganistán no había una guerra civil. No es que metieron tropas norteamericanas porque había una guerra civil o porque estaban apaciguando o porque los policías del mundo. No, veníamos del 11 de septiembre y en Afganistán operaba Al-Qaeda, principales responsables del ataque terrorista que tuvimos en los Estados Unidos sin precedentes dentro de territorio norteamericano, porque hemos tenido otros ataques terroristas, el USS Cole y otros más. No vamos a entrar en eso porque, como les digo, nos vamos a tener que concentrar por el tiempo que tenemos en lo sustantivo, ¿verdad? No podemos hacer mucha historia. ¿Dónde estamos hoy entonces? Bueno, en definitiva, el presidente Joe Biden, luego de la presión que puso el Talibán, que dijo, si se van después del 31 va a haber consecuencias, pues entonces Joe Biden dijo, no, nos vamos el 31, nos vamos para el 31, estamos fuera. No entiendo verdaderamente por qué hay en este acuerdo que no puede ser, digamos, negociado de alguna manera la salida después del 31. A lo mejor nuestro invitado no lo sabe, pero, escuchen ustedes cómo está Estados Unidos apurando esa evacuación de Kabul al acercarse a la fecha límite. Es como, ustedes están corridos, se me van de aquí ya. Esa es la actitud de los talibanes. Vamos a escuchar. Se aceleran las operaciones de evacuación de Afganistán a través del aeropuerto de Kabul. Entre las 3 y las 15 horas locales de lunes, unas 10.900 personas fueron evacuadas según actualizaciones de cifras del Pentágono. Con ello ya suman 53.000 evacuados desde julio y de ellos 48.000 a partir del 14 de agosto, un día antes de que los talibanes retomaran el poder en Kabul. El Pentágono se negó a dar una estimación precisa del número de estadounidenses evacuados. Según el gobierno estadounidense, la cifra incluye a varios miles de sus ciudadanos, también a miles de afganos que cooperaron con Estados Unidos, que habían solicitado o recibido una visa especial de inmigración o que temen represalias de los talibanes por trabajar para ONGs, medios de comunicación y otras actividades rechazadas por los islamistas. Según el Estado Mayor estadounidense, 61 aviones militares y civiles de varios países despegaron de Kabul entre las 7 de la mañana del domingo y las 7 de la mañana del lunes. La meta sigue siendo retirar todas las fuerzas estadounidenses de Kabul antes del 31 de agosto, fecha límite para que las tropas abandonen Afganistán, aunque el gobierno de Joe Biden no ha descartado o confirmado un aplazamiento. Los talibanes advirtieron que Estados Unidos y sus aliados se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán. Para la operación, Estados Unidos apeló a la Fuerza Aérea de Reserva Civil, una alianza militar civil posterior a la Segunda Guerra Mundial que se ha activado solo 2 veces antes, en 1990 y 91 durante la Guerra del Golfo y en 2003 durante la invasión de Irak. Se trata de un programa cooperativo y voluntario entre el gobierno y las aerolíneas privadas, que permite al ejército estadounidense utilizar aviones comerciales en situaciones de emergencia cuando necesita capacidad adicional durante una crisis relacionada con la defensa nacional. En total, 18 aviones de las compañías American Airlines, Atlas Air, Delta Airlines, Omni Air, Hawaii Airlines y United Airlines serán utilizados. Bueno, y lo otro que sabemos es que el director de la CIA, la agencia de inteligencia norteamericana, el señor William Burns, sostuvo una reunión ayer en Kabul con el cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, según el Washington Post. Se trata de un encuentro del más alto nivel hasta el momento entre Estados Unidos y el régimen talibán desde su regreso al poder. Tengo en línea al coronel retirado Evelio Otero. Coronel, un placer tenerlo en el programa. Como siempre, muchísimas gracias por atenderme. Muy buenas tardes. Un saludo para todos. Gracias por tenerme en tu programa. Coronel, es muy amplio el tema. Además, usted lo conoce muchísimo mejor que yo porque usted estuvo en Afganistán adicionalmente. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? A ver, hacer una versión corta de un programa muy grande y muy largo, yo sé que es difícil, pero la versión corta yo diría, y es lo que quisiera hablar con usted, que era evidente, necesario y correcto que salieran las tropas de Afganistán, pero estamos hablando es de la forma y quizás de la politización de la salida. La interpreto yo de esa manera, pero quiero que usted nos diga cómo usted ve
la salida de Afganistán? Bueno, es un desastre, es una debacle total, es una vergüenza para Estados Unidos. Mira, yo fui el jefe de la División de Operaciones de Inteligencia para el Comando Central, el comando que corre y todas las operaciones en el Medio Oeste, incluyendo Afganistán e Irak. En aquel entonces, en el 2001-2002, cuando yo estaba en esa posición, el general Franks dicta de que estos son los objetivos para ganar la guerra. Son 9 objetivos, lo que le llamábamos líneas de operaciones. Si ganábamos esas líneas de operaciones, pues ganamos la guerra. Y así mismo sucedió. Nosotros nos hicimos aliados de la Alianza del Norte. El guerrero Dostum, Rashid Dostum y Fahim Khan se aliaron a Estados Unidos cuando habían peleado en años anteriores contra los soviéticos y los británicos, etcétera, pero se aliaron con nosotros. Nosotros obtenemos el rendimiento de las tropas del Talibán, se rindieron por decenas de miles, tomamos control de todas las ciudades, se define de que ganamos la guerra, pero ahí es que viene el problema. Porque entonces cuando se estaba preparando el plan para irnos de Afganistán, que es un plan vivo, es un plan viviente, es un plan que ha cambiado en los últimos 20 años, cada 2 o 3 años, porque tiene que estar adelante de cuántas tropas son las que, si el presidente en ese momento decide que nos vamos a ir ahora, pues el plan tiene que ir de acuerdo a la realidad del terreno en ese momento. Así que es una evolución. Pero en aquella época, en el 2002, cuando nosotros declaramos que habíamos ganado, las Naciones Unidas les reclama a Estados Unidos que Estados Unidos tiene la responsabilidad de reconstruir el país, y el presidente Bush se doblegó contra las Naciones Unidas y dijo que muy bien, vamos a reconstruir el país, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer clínicas, vamos a hacer pozos, vamos a hacer carreteras, cuando la gente de los campos, de las tribus que viven en Afganistán, ninguno quería nada de eso. Ellos estaban contentos con su libertad del Talibán y ya. Pero nos quedamos allí. Y el problema con las tropas militares en cualquier país del mundo es que las tropas militares tienen un solo propósito. Es guerra, es manejar guerra y ganar. Cuando se sobrequedan es como el invitado que viene a tu casa y vienen a cenar y ya son las 3 de la mañana y no se acaban de ir de la casa, pues es lo mismo. Agradecemos que vinimos, pero que tienes que ir. Ese plan evoluciona. Y en este caso, el último plan que se desarrolló fue en el 2020. En el 2020 el plan se retira toda la necesidad de reconstrucción del país y se dedica a que si vamos a retirar totalmente las tropas, este va a ser el proceso. Proceso 1, vamos a dejar de 10,000 tropas originales, vamos a dejar 2,500 tropas en combinación y en conjunto con las tropas aliadas que tenían alrededor de otras 10,000 tropas. Así que son 20,000 tropas que estaban en ese momento. Estados Unidos retira tropas, deja 2,500, así que quedan 12,500 tropas para mantener la paz en Afganistán, después que había pasado un periodo de cerca de 18 meses que ningún soldado americano había muerto, ni había habido ningún problema con el Talibán ni con el gobierno afgano. Correcto. Ese plan también dictaba de que no solamente iba a haber un trabajo en conjunto bien cercano entre los aliados, sino que también se le iba a decir al Talibán en la mesa de negociaciones en Qatar de que este es nuestro plan, nosotros pensamos irnos, no les vamos a decir a ustedes cuándo, pero el día que nosotros decidamos irnos, ustedes no pueden ponerle un dedo encima a un ciudadano americano, a un ciudadano afgano, ni pueden entrar a Kabul. Si ustedes ponen un pie dentro de Kabul, vamos a empezar a bombardearlos de nuevo. Vamos a tomar acción necesaria para retirarlos a las montañas donde ustedes estaban si ustedes violan estas condiciones. El Talibán le dice a Estados Unidos el año pasado, dice, bueno, pues está muy bien, vamos a hacer eso. Empecemos a negociar. Estados Unidos reduce las tropas, quedan 2,500 tropas. Las tropas empiezan a preparar cómo es que esto iba a llevarse a colación. Correcto. Pero pendiente del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Cuando suceden las elecciones presidenciales y entra el presidente Biden le quiso poner el sello de Biden a ese plan. Y para hacer el sello, para ponerle el sello de él tenía que hacer cambios. Y los cambios fueron puramente políticos. Un cambio que dice, nosotros nos vamos sin condiciones y nosotros nos vamos a ir porque lo más importante aquí es demostrarle al pueblo de Estados Unidos y al mundo entero de que Estados Unidos cumple su palabra de que se va a ir de Afganistán.
El problema es el siguiente, que no hubo una violación total de procesos de planificaciones militares que existen en los libros hace cientos de años, y en este caso no se comunicó con nuestros aliados. Nuestros aliados fueron sorprendidos, nuestros aliados dijeron, ustedes se están yendo, pero no notificaron a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque fue una decisión política, coronel, fue una decisión política, fue una decisión de la Casa Blanca. Y correcto, eso fue una decisión, se me van ya, se van. Y sí, se fueron, sacaron a las tropas, pero sin prever dos cosas muy importantes. Los intereses norteamericanos, las personas que quedaban en Afganistán y el armamento que ahora está en manos de los talibanes. Ya bueno, voy para allá. El argumento de los armamentos es bien interesante y yo quiero que la gente lo entienda claro. Por favor. Hay mucha gente que está diciendo de que ese armamento era del gobierno afgano porque nosotros se lo habíamos dado a su ejército. Pero eso en parte es verdad, pero en parte no. La gran mayoría de ese armamento estaba ya emplazado en Afganistán para uso de la que ya te dije anteriormente, 10,000 y pico de tropas americanas que existían a principios del 2020. Cuando nosotros decidimos que reducimos las tropas a 2,500, ese equipo se queda en Afganistán en caso de que haya que enviar tropas otra vez para empujar al talibán si violaban el acuerdo. Así que la cantidad de municiones que tú tenías millones de municiones, digámoslo, balas, tenías drones, tenías lo último en tecnología para utilización de tropas americanas, que básicamente se le entregó al talibán cuando se cierra la base de la Fuerza Aérea de Bagram. Sí, ahora, coronel, fíjese, habitualmente, por favor, para poder explicar bien esto, ¿no? Habitualmente cuando tropas norteamericanas estén en un país haciendo cualquier operación, cuando ellos se van, ellos destruyen ese armamento para que se convierta digamos, en una basura inservible para que no caiga en manos de los enemigos. Le digo más, en la diplomacia igualmente ocurre cuando tienen que salir de una embajada, y le digo más, los carros de la embajada norteamericana en Caracas se le metieron cemento a través del tubo de la gasolina, porque no se puede llevar los carros se quedan ahí, pero son inservibles, nadie va a poder usar los carros, ¿ok? Eso a ese nivel, ¿verdad? Yo entiendo que así operan también desde el punto de vista militar, las operaciones militares incluyen que cuando se van, ese armamento se destruye. Aquí no hubo esto porque tampoco hubo tiempo, porque no hubo plan, coronel. ¿O estoy equivocada, por favor? No, está perfectamente correcta. Eso siempre es así, eso es una parte, si tú vas a coger un libro de planeación del Colegio de Guerra de Estados Unidos, tiene varios capítulos, uno de esos capítulos es exactamente eso de que tú estás hablando, otro capítulo es evacuación, cómo hacer una evacuación, sea de embajada, sea de una operación en terreno o sea de una guerra, y tienes toda la razón, el equipo se destruye, y es más, hay ciertos equipos, hay ciertas municiones que son específicamente designadas para destruir cierto tipo de armamento sensitivo. Por ejemplo, tú tienes un Black Hawk, un helicóptero Black Hawk que tiene lo último en la avenida, tiene toda la tecnología, tú le puedes meter un misil y volarlo, ok, lo volaste, no se puede volar, está destruido, pero el enemigo, en este caso, si Rusia se alía al talibán, o si China se alía al talibán, pueden coger las piezas que quedan, claro, reconstruir el Black Hawk y ver qué fue lo que utilizamos. En ese tipo de casos, como en un caso como el Black Hawk, hay ciertas armas que se traen de Estados Unidos que se emplazan en las zonas críticas de ese Black Hawk que derrite el equipo, que nadie lo puede reconstruir. Así que tú puedes tener el rotor, tú puedes tener el motor, pero lo tecnológico, lo que le da el valor estratégico, el valor táctico a ese Black Hawk queda destruido de una manera que nadie puede reproducir. Y no es el caso de lo que tenemos con ahora las en computadoras. Exacto, ¿Perdón? Las computadoras también las destruyen completamente, inservibles, correcto. Con bombas térmicas que comen a través de ellas. Sí, ahora, fíjese lo que pasó en Afganistán, amigos, y ese armamento está ahí. ¿Y en manos de quién está? Porque recordemos que había un gobierno y el gobierno no existe y asume el talibán. Es decir, no estamos lidiando con un gobierno, estamos hablando ¿con quién? Con el talibán, queridos amigos oyentes. Había un presidente, había un gobierno y él se fue.
abandonó el país, ¿correcto, coronel? Entonces estamos en otra situación y lidiando con animales de otra especie, pues, no es lo que se hubiese esperado. Pero adicionalmente, esto responde a un tema político, no un tema militar. Los militares saben lo que tienen que hacer, pero les reciben órdenes, ¿no? Correcto. Ahora, bueno, ¿quién es responsable? Pero también depende a ese nivel. Cuando uno somete un plan, que uno somete siempre 3 opciones para el plan. Si la persona que va a activar el plan, sea el presidente de los Estados Unidos o sea el comandante del Comando Central o sea el secretario de Defensa o el jefe de Estado Mayor, cualquiera de esas personas, si deciden que van a enmendar el plan y hacer un cambio sin notificar al grupo de planes, los coroneles y los generales que corren la presentación de ese plan, no es raro de que si es una cosa que puede resultar en una derrota y puede resultar en un desastre como el que estamos pasando ahora, que renuncien. Ha habido muchas diferencias de generales y de coroneles que han tenido diferencias y han renunciado. En este caso, no es la parte que yo y mis colegas no entendemos, por qué el general Milley y el secretario Austin, por qué se dieron a lo que la Casa Blanca, una serie de civiles ignorantes, no ofensas para los civiles, pero ignorantes del tema y de la región, hayan decidido vamos a cambiar el plan y lo vamos a hacer de esta manera, sabiendo ellos específicamente de que esos cambios son cambios críticos para una operación que iba a resultar en un desastre, que iba a resultar en un fracaso, y lo permitieron y todavía siguen en sus posiciones y no han renunciado. Eso es lo que muchos se rascan la cabeza de los colegas míos. ¿Cómo es que ellos han aceptado uno de los planes de evacuación más mediocres en la historia de Estados Unidos y que todavía estén buscando excusas para justificar la aceptación de ese plan nefasto? Lo injustificable, porque además a nivel internacional, fíjese usted la situación con los aliados. Mire lo que pasó en el Reino Unido, han llamado de vergüenza la salida de los Estados Unidos de esta manera de Afganistán. Estamos claros, Alemania está asumiendo que no puede evacuar a sus ciudadanos de Afganistán antes del 31 de agosto, pero yo le pregunto, el 31 de agosto es ya, pasado mañana prácticamente, pero mi pregunta es, coronel, ¿por qué la administración de Biden cede a la presión del Talibán? ¿Es el 31 de agosto o habrá consecuencias? Pareciera que estuviéramos en una situación de desventaja, de debilidad frente a estos criminales. ¿Qué es esto? Es que no tenemos credibilidad ninguna. El presidente puede decir eso, pero el presidente viene operando desde una posición de debilidad desde hace mucho tiempo y el Talibán lo huele. El Talibán huele sangre en el agua, como si fueran tiburones, y ellos exactamente saben de que ellos pueden determinar y decirle a Estados Unidos lo que quieren, y el presidente de los Estados Unidos va a decir un par de cosas que suenan fuertes, pero en realidad al final él va a ceder. Él dice de que cuando le preguntaron en julio, del principio de julio, de que venían los talibanes y iban a tomar el país, él dice, eso nunca va a suceder, nosotros no lo vamos a permitir. Bueno, pero sucedió y lo permitió, de que vamos a sacar a todos los ciudadanos americanos de Kabul. Bueno, cientos de ciudadanos americanos no solamente no han salido, sino que han desaparecido, porque han sido ciudadanos afganos originalmente que se hicieron ciudadanos americanos por cualquier razón que fuese. Muchos de ellos pelearon con Estados Unidos en uniforme de Estados Unidos y nadie sabe dónde están. Y el presidente no ha hecho nada por eso y no tiene el deseo, digamos, o de decir yo me comprometo a hacer lo que sea para traerlos. No, en esencia lo que está haciendo es que los está abandonando. El decirle al Talibán y demostrarle al Talibán esta debilidad que te acabo de explicar, el Talibán hace lo siguiente. El Talibán le dice, ustedes americanos se van en agosto 31 sabiendo muy bien de que no se pueden llevar a todo el mundo, que no van a poder hacer la evacuación que Estados Unidos pidió. Estados Unidos mismo se encajonó cuando Estados Unidos mismo dijo que vamos a irnos en agosto 31 sin tener una base por donde vamos a salir. Estados Unidos se encajonó. Ahora, tú coges a los británicos y tomas a los franceses y tomas a los alemanes que están allí mismo y nos están observando y fueron los que se sintieron traicionados por Estados Unidos, hablaron con el Talibán y le dicen al Talibán, miren, el día de agosto 31 es entre ustedes y Estados Unidos.
yo necesito más tiempo para sacar a mis tropas. Así y el es. talibán se los dio. Así El es. talibán le dijo, lo que ustedes necesiten, más allá del 31, con tal de que se lleven a su gente de aquí, saquen a esa gente de aquí y pueden tener un mes más, 2 meses más, pero se me llevan a todo el mundo. Estados Unidos escucha eso y dice, bueno, pues yo necesito más de agosto 31 para sacar las tropas, pero el talibán dice, no, el talibán quiere humillar a Estados Unidos. Para ellos es una ganancia Total. humillar a Estados Unidos Sí. mundialmente, porque no solamente es el talibán humillando a Estados Unidos diciéndole que se tienen que ir en agosto 31 y Estados Unidos lo va a hacer, sino que los aliados que se sintieron traicionados por Estados Unidos ya le dijeron a Estados Unidos, ya le dijeron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, you're on your own. Ustedes están por su lado. Ustedes no me quisieron informar a mí para yo defender a mis ciudadanos franceses, británicos y alemanes o lo que fuese. Uh-huh. A mí no me importan los ciudadanos americanos. Yo estoy aquí para rescatar a mi gente y ustedes resuélvansela como puedan. Eso es un desastre. Un desastre total y absoluto. Estamos conversando con el coronel retirado Evelio Otero. Ahora, coronel, fíjese usted, ¿no? Esto adicionalmente tiene otra consecuencia, ¿no? Estamos viendo una estampida, lógicamente, de afganos tratando, ¿no?, de huir del régimen talibán, que todos sabemos lo que significa. Dice la ONU que la línea roja, me recordaba mucho cuando leí lo de la línea roja de la señora Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que decía, la línea roja es el trato que reserven los talibanes a las mujeres. Imagínese usted lo que estamos hablando después de los antecedentes que ya conocemos de los talibanes con respecto a las mujeres. La ONU dice eso, esta señora Bachelet, pero me recordó a la línea roja del presidente Obama en Siria, ¿no? Que fue roja y esa línea roja se fue moviendo varias veces y bueno, ahí seguimos. Pero lo interesante aquí también que me preocupa es que Francia ha reconocido, coronel, que se ha llevado a París en este grupo de personas que están evacuando, porque en estas condiciones, ¿no?, de desastre absoluto, para sacar a los ciudadanos y a la amistad, a los aliados, ¿no?, de Afganistán, bueno, ahí entran trinos y troyanos y resulta ser que se han llevado un afgano vinculado hasta a los talibanes a Francia. Tenemos una crisis humanitaria, adicionalmente los aliados de Estados Unidos recibiendo en Costa Rica, en Colombia, pagándolo por supuesto Estados Unidos, eso no lo está pagando ni Colombia, ni Costa Rica, ni México, eso es con dinero de aquí, de los contribuyentes para mantener esto. Pero adicionalmente a todo esto, este 11 de septiembre cumplimos 20 años del peor ataque terrorista en cielo norteamericano y en Afganistán está ondeando la bandera talibán. Tengo que identificar la emisora. Yo quiero que usted me diga, como veterano además en Afganistán, cómo se siente de saber que esa bandera talibana va a estar ahí el 11 de septiembre después de 20 años del peor ataque, amigos oyentes, a los Estados Unidos, a un ataque terrorista en los Estados Unidos. Coronel, espéreme 2 minutos que identifico el emisor y vuelvo con usted. Ya volvemos, amigos. ¿Cómo se siente? Porque fíjese, yo le voy a decir sinceramente, cuando yo vi la base militar, lo que es Kandahar y Kabul, la base militar norteamericana, con bandera de Afganistán, en bandera talibán, y luego, después de 20 años, pensé mucho, ¿no?, en tanta gente familia, etcétera, que ha servido en Afganistán, y uno dice, tanto veterano, tanto persona que perdió la vida allí, ¿qué hicimos? ¿Cómo se sentirán los veteranos? Y adicionalmente, en una fecha tan marcada, porque se van a cumplir 20 años, de el por qué fueron tropas norteamericanas a Afganistán. Yo le explicaba a los oyentes que ahí no había una guerra civil y nada, sino que el 5 de octubre empezaron a ir tropas norteamericanas del 2001 a Afganistán, porque estábamos buscando a los responsables del peor atentado terrorista en los Estados Unidos en suelo terrorista. Coronel, ¿cómo se siente? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es desde un momento de júbilo en el 2002, sabiendo que habíamos logrado todos nuestros objetivos y estábamos simplemente esperando la orden para irnos, a esto que he visto en televisión, el sentimiento mío y de cientos de miles de veteranos, no todos, porque hay algunos que
opinan diferente, claro, pero la vasta mayoría de los veteranos, no solamente que pelearon en Afganistán e Irak en esa época, sino de antes, hermanos de combate, sean de Vietnam o sean de Corea o sean de la tormenta del desierto, es el mismo sentimiento, es un sentimiento de abandono, es un sentimiento de decepción, es un sentimiento de que Estados Unidos, de que la Casa Blanca no está comprometida a ganar, la Casa Blanca está comprometida a hacer cosas por popularidad y no porque sea lo correcto. ¿Esto debilita la moral de las Fuerzas Armadas, de la tropa? Totalmente. Mira, muchos compañeros míos me han dicho que si fuera por ellos no entrarían al ejército ahora. Estoy hablando de héroes de guerra, estoy hablando de personas que tienen estrellas de plata en el pecho, de combate, de fuerzas especiales, de Navy SEALs, de infantería, de fuerza aérea, que entramos con un orgullo y un placer y un orgullo patrio, la bandera americana en el hombro y todo lo que eso significaba. Claro. Llorar cuando uno escucha el himno de Estados Unidos en Kandahar o en Irak, cuando se entierra y se le hace un funeral a un colega que haya muerto, y las lágrimas que se le salen a uno, para que le hagan esto a uno ahora, francamente duele, es una decepción. No entiendo por qué Estados Unidos ha cambiado, o por qué la Casa Blanca ha cambiado de lo que era una Casa Blanca de fuerza a una Casa Blanca de debilidad. Es totalmente débil. ¿Cuándo comenzó esto? Porque, a ver, si hacemos un poquito de memoria, lo que fue los años 91, 92, fue un éxito total y absoluto lo que fue Desert Storm y Desert Shield, creo que se llamaba la otra. Sí. Y yo fui testigo, por cierto, de la liberación del Emirato, y aquello era uno de los recuerdos más impresionantes que tengo de mi vida, precisamente el júbilo junto a la tropa norteamericana y los aliados en la liberación del Emirato, que estaba por un año en manos de un psicópata criminal como Saddam Hussein. Ahora, coronel, yo cuando veo, por ejemplo, esta situación que estamos discutiendo en este momento, pienso adicionalmente en lo que han pasado en estos 20 años, porque en esa época, 91, 92, o sea, a donde voy es cuando se comenzó a politizar el tema de la tropa. Y en el caso de Afganistán, yo creo que comienza es con la administración del presidente Barack Obama, si no me equivoco, porque el presidente Bush tuvo unos cuantos desaciertos, pero en el caso del presidente Obama fue un cambio en la política hacia Afganistán. ¿Comenzó allí ese cambio? Yo echaría para atrás al presidente Bush. Yo diría que comenzó con el presidente Bush. Hubo unos desaciertos horribles. Sí. Pero el presidente Obama operó desde una posición de debilidad desde el principio. Era, como dicen por ahí, ladra pero no muerde. Y los actos que hizo en Libia de bombardear sin coordinar, traicionando a los que teníamos en tierra. Abandonar el embajador. Abandonar el embajador. En Libia. Muammar Gaddafi, el mismo, que ya estaba estableciendo una relación con el mundo, no con Estados Unidos, sino con el mundo, y estaba ya preparándose para otro gobierno. Digo, no es un gobierno perfecto, pero había cierta estabilidad en Libia para convertir lo que es ahora es una olla de grillo. Eso es parte del presidente Obama. El crecimiento de Rusia como un poder internacional, con una armada naval con proyección mundial, eso es solamente desde la época del presidente Obama. Y Siria, que le amenaza al gobierno de Siria de que no hagan más operaciones, amenaza a los rusos de que no hagan más operaciones o se van a tener que ver con él, y ellos hicieron lo que les da la gana, y el presidente Obama no hizo nada al respecto. El presidente Obama siempre quedó con una reputación de débil, y así fue a través de los años.
Así fue con y Jimmy ahora- Carter, así fue con Jimmy Carter, así fue con Jimmy Carter Correcto. también cuando tuvimos la situación en Irán, coronel. Correcto, Es la misma correcto, posición. Me recuerda mucho lo que está pasando con Joe Biden a lo que pasó con el presidente. Y mire lo que estamos pagando, ¿no? Con Irán, ¿no? Ese desacierto de la administración de Jimmy Carter, la estamos pagando estos días. Uno de los principales enemigos de Estados Unidos, precisamente ese régimen que se establece en Irán durante la administración del presidente Jimmy Carter. Bueno, eso, los regímenes, la situación que tú tienes en el Medio Oeste hoy en día es una relación directa de la política del presidente Jimmy Carter, del presidente Obama, y en estos momentos se está empeorando bajo la administración del presidente Biden. Biden está ahora mismo es dueño de la tercera o la cuarta debacle más grande en la milicia de Estados Unidos. La primera, y eso es, se puede arguir esto, pero la primera es Bahía de Cochinos, le sigue Vietnam, le sigue Benghazi y ahora la situación Con en la que diferencia que por lo menos la salida de Vietnam no fue tan aparatosa como esta, porque en Vietnam por lo menos destruyeron los equipos militares y no se lo dejaron al Eso sí, eso es cierto. Pero desde el punto de vista militar, porque si tú eres un militar y estudias a Vietnam como nosotros lo estudiamos, es duro cada vez que tú escuchas de que Estados Unidos ganó todas sus batallas pero perdió la guerra, simplemente por presión en Estados Unidos, pero esa guerra se pudo haber ganado si hubiera habido un compromiso de ganar, y si el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, el presidente Johnson, no se hubiera declarado el individuo que es el que iba a dirigir todos los bombardeos en Vietnam sin saber nada de procesos militares. Eso fue parte del desastre. Así que sí, eso fue una traición para la milicia, hacer eso, y esos son los tres momentos así que los militares profesionales de años de experiencia lo ponen, pero esto, verlo directamente, muchos de nosotros que estuvimos allí, que pisamos esas bases, que peleamos en esas bases, que escuchamos los tiroteos, que vimos las muertes, que defendimos a mujeres y niños a expensas de nuestros propios cuerpos, como yo vi personalmente a marinos de Estados Unidos sacrificarse por la vida de mujeres y niños en Afganistán y en Irak, y ver esto y regalarle esa sangre de los hijos de Estados Unidos en Afganistán al Talibán. Qué fuerte eso que te acaba de decir. Le chupa el corazón a uno, como decimos, ¿no? Claro. 5:43, estamos conversando, mis queridos amigos oyentes, con el coronel retirado Evelio Otero. Ahora fíjese, ya vamos para el 11 de septiembre, 20 años. Los motivos, pues, que nos llevaron a intervenir en Afganistán, como usted dice, para el año 2002 estaba resuelto la tarea. Después vino, pues, por supuesto, la muerte o el asesinato, o como se diga, le dieron de baja a Osama Bin Laden, pero eso ya fue en Pakistán, no Afganistán. Afganistán es un país que es prácticamente ingobernable. Los soviéticos, recuerda coronel que lo decían, todos los años que pasaron los soviéticos allí durante la época de la Unión Soviética, y no pudieron con ellos. Estos son tribales, esto es un tema no lo podemos hablar ahorita, pero son distintas tribus que además nunca, tampoco, muy difícil unirse bajo la bandera afgana, porque son tribus, subtribus y requete tribus y 40 tribus más. Entonces, dicho esto, amigos oyentes, en este lenguaje sencillo para podernos tratar de explicarme, repito, no era una guerra civil lo que fuimos a entrar, fuimos a buscar y a resolver, y eso se resolvió. Estaba planificada la salida, eventualmente venía la salida, y volvemos a caer en lo mismo, es cómo salimos. Ahora, 20 años después, ¿qué lectura le da usted, coronel, a que este 11 de septiembre en Afganistán está la bandera talibán? No, esa bandera talibán va a seguir ahí por mucho tiempo. Lo que hay que prestarle atención, yo estoy 90% pesimista de lo que ha logrado el talibán allá, y van a estar ahí por bastante tiempo, pero tengo un 10% de lo que está pasando en el Valle de Panjshir. Porque en el Valle de Panjshir es donde usualmente operan las tribus y los grupos anti-talibanes. ¿Quiénes son esos individuos? Está Dostum, que se ha desaparecido, está entre ellos. Supuestamente hay reportes de que él se va a dirigir a ellos y va a ser parte de la directiva
de esos grupos antitalibanes. ¿Qué capacidad tienen ellos de obtener equipo y de obtener ayuda de gobiernos extranjeros para pelear contra el talibán? ¿Qué gobierno extranjero tan reciente, la debacle esta de Afganistán, va a meter las manos para ayudar a estos grupos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Estos grupos, ¿cuán grandes son? ¿Quiénes componen estos grupos? ¿Qué equipo tienen ahora mismo? No el que le vayan a dar, sino el equipo que tienen ahora mismo para pelear contra el talibán. ¿Quién apoya a estos grupos en Afganistán? Todas esas son preguntas, pero de que hay un grupo antitalibán en Afganistán existe, y está en el Valle de Panjshir. Con el que nadie ha podido con ellos. Ellos siempre, nadie ha podido. Nosotros nos aliamos a la Alianza del Norte, que eran esas personas precisamente, y ellos fueron críticos para nosotros ganar lo que ganamos. Pero antes de nosotros aliarnos a ellos, ellos estaban solos y llevaban cerca de 20 años peleando con el talibán y no habían progresado. Habían ganado batallas grandes. Es que solos no iban a poder nunca, porque además hay que contarle a los oyentes también, en Afganistán la mayoría de la gente no sabe ni leer ni escribir, coronel, ¿o no? Correcto. No saben leer y escribir, son, y en adición son a muy eso limitados, son tribus, son tribales. Tú tienes dos Afganistán. Tú tienes Kabul y lo que está fuera de Kabul. Y lo demás. Kabul y lo demás. El presidente de Afganistán lo veían como el alcalde de Kabul, porque fuera de Kabul no tenía influencia ninguna. Correcto. En las montañas y en las provincias, si tú eras de esa provincia o si tú tenías una relación con uno de los ancianos de las tribus, tú estabas bien. Pero si tú decías, yo vengo aquí a ayudar a Afganistán y vengo a ayudarlos a ustedes como afganos, ellos no saben lo que quiere decir eso. Así es. Porque no tienen una lealtad a una bandera afgana, ellos tienen lealtad a su tribu. Correctamente. Y yo recuerdo cuando Hamid Karzai era presidente, parte de su intención era tratar de unificar a Afganistán, ¿no? Frente a esa bandera. Hubo importantes avances con él, ¿no? Por lo menos se vivieron periodos un poco más de mayor tranquilidad, digamos, y de mayor avance. Afganistán ha mejorado muchísimo en estos 20 años, pero sin duda que sin el apoyo de la tropa norteamericana no podían subsistir, no podían avanzar. Es una realidad, ellos no tienen esa capacidad por su misma estructura, ¿no? Social que hay en Afganistán y las limitaciones que tienen también, coronel. Correcto. Pero otra cosa que va a quedar en tela de juicio por los próximos años es la credibilidad de Estados Unidos en el mundo. Sí. Está mancillada, está herida y va a tomar bastante tiempo. No sé si tome décadas, como escuché en televisión los otros días al general King diciendo de que puede tomar décadas. Yo no sé si va a tomar décadas. Nosotros nos tomó 8, 9, 10 años después de Vietnam recuperar el orgullo patrio de ser americano con el presidente Reagan. Pero ahora, ¿cuánto va a tomar? No te sé decir, pero tiene una situación muy difícil y una colina bastante empinada para Estados Unidos trepar antes de que vuelva el mundo a confiar en una alianza con Estados Unidos de cualquier tipo. Claro, porque es como que mi aliado me deja en la estacada. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Los chinos le acaban de responder eso mismo a la vicepresidenta Kamala Harris, que como usted sabe está de una gira en Asia, y ella hizo unas declaraciones refiriéndose a China, y los chinos le han respondido, pero ¿qué hablan ustedes? Si ustedes dejan, palabras más, palabras menos, a los aliados en la estacada, ¿qué le están ustedes, qué están hablando ustedes? ¿Con qué moral hablan ustedes? Eso es terrible, además, adicionalmente. Yo jamás he visto bueno, la única vez que lo vi fue cuando estaba en el gobierno con la administración de Obama, que personas de otros países en privado me decían, yo voy a firmar este acuerdo porque tengo una buena relación contigo y con el general que está encima de ti, pero no por la Casa Blanca, no por el presidente. Eso yo lo vi en varias ocasiones en Latinoamérica y en Europa. Pero era como te acabo de decir, eso era tras bastidores en una parte. Ahora lo están haciendo abiertamente. Eso lo que te indica es que no hay respeto. No hay respeto ninguno con Estados Unidos, ni nada que signifique Estados Unidos cuando tú tienes a China,
que estaba encajonada durante tantos años, ahora abiertamente bofeteando a Estados Unidos. En Alaska, en las reuniones que tuvieron hace unos meses para atrás, que se levantaron y se fueron y le dijeron a Estados Unidos, aquí no hay nada que hablar, a lo que le dicen a Kamala Harris, a lo que le dicen a Taiwán, de que ustedes no tienen que confiar en Estados Unidos porque mira lo que pasó en Afganistán. Le hemos dado una carta de propaganda a los rusos y a los chinos. Eso francamente es de una nación de tercera, sí, pero no una nación de Estados Unidos. Así que yo espero de que los próximos políticos y las próximas personas que tomen esas posiciones de poder entiendan eso y tengan un compromiso para Estados Unidos, para el pueblo de Estados Unidos, y que no le presten tanto atención a lo que dirán en el mundo. El mundo siempre va a estar envidioso de Estados Unidos. Siempre lo ha estado, desde el 1910. Así es. El mundo siempre ha criticado a Estados Unidos, haga bien, haga mal, como sea. Ayude con ayuda. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Déjenlos entonces. Haz bien y no mires a quién, como dice el lema. Pero la Casa Blanca se mantiene en una posición de que es un concurso de popularidad y le sale el tiro por la culata. Gracias, coronel, por haberme acompañado. Le agradezco muchísimo su tiempo y esta conversación. Se me acaba el tiempo del programa, pero bueno, sigo pendiente con usted porque esto pique se extiende, va a haber, esto va a tener, ahora es que comienza esta situación en Afganistán, esta nueva etapa de la realidad afgana. Le agradezco, coronel. Un placer y Dios los bendiga a tu radioaudiencia y a ti. Gracias, igualmente a usted. Coronel retirado Evelio Otero, amigos oyentes, jefe de operaciones en Afganistán, al comienzo justo después pues de los ataques del 11 de septiembre. Él estuvo allí en Afganistán mucho tiempo. Bien, 5:52, me tengo que ir, queridos amigos oyentes. Mañana conversamos con ustedes a través de la línea telefónica. Les agradezco mucho la sintonía. Yo soy Lourdes Jubieta. Recuerden seguirme en el canal de YouTube. Esta entrevista y todo el programa queda allí en mi canal en YouTube. Solamente buscan Lourdes Jubieta y ahí lo pueden volver a escuchar. Muchas gracias.